Ahora vamos a estar viendo diferentes técnicas de modelado. Y en estas dos tenemos análisis de escenario, qué pasa si, y simulación. ¿Qué pasa si? Es un proceso que consiste en evaluar escenarios a fin de predecir su efecto, positivo o negativo, sobre los objetivos del proceso o del proyecto. Consiste en realizar un análisis de la pregunta ¿qué pasa si se produce la situación representada por el escenario X? Se realiza un análisis de la red de cronograma usando el cronograma para calcular los diferentes escenarios, tales como un retraso en la entrega de un componente principal, la prolongación de la duración de un diseño específico o la introducción de factores externos como una huelga o un cambio en el procedimiento para la obtención de permisos. Los resultados del análisis del escenario ¿qué pasa si? Pueden usarse para evaluar la viabilidad del cronograma del proyecto bajo condiciones adversas y para preparar planes de contingencia y respuesta para superar o mitigar el impacto de situaciones inesperadas. Entonces, esto nos va a permitir ver la viabilidad del cronograma en base a ciertas técnicas que nosotros o ciertos supuestos que estemos enfrentando. Luego tenemos la simulación. ¿Qué es la simulación? La simulación implica calcular múltiples duraciones del proyecto a partir de diferentes conjuntos de supuestos sobre las actividades, generalmente mediante el uso de distribuciones de probabilidades construidas a partir de estimaciones por tres valores, para tener en cuenta la incertidumbre. La técnica de simulación más utilizada en el análisis es el análisis Monte Carlo, en el cual se define una distribución de duraciones posibles para cada actividad que a su vez se utilizan para calcular una distribución de posibles resultados para el proyecto global. Entonces, nosotros podemos utilizar diferentes simulaciones y diferentes impactos del análisis de qué pasa si sucede tal cosa o tal otra, para poder nosotros conocer de primera mano y tener de cerca los efectos de estas simulaciones. Esto nos va a poder indicar tendencias y vamos a poder determinar, como dice la pregunta, qué pasa si existen ciertas probabilidades de que sucedan tales escenarios. Recordemos que esto únicamente se puede manejar como diferentes escenarios o simulaciones a través de un software de gestión de estos análisis. Este análisis definitivamente de manera manual es muy complicado o es muy difícil de analizar en su conjunto. Quizá podamos analizar varios aspectos de qué pasa si, por ejemplo, estamos esperando una respuesta del gobierno y el gobierno se está atrasando en responder. Las simulaciones son tardadas y costosas, por lo cual quizá es conveniente que lo realicemos solo cuando manejamos elementos en los cuales estamos en un proyecto en el cual es muy importante el tiempo y el atraso en el tiempo, y que pueda surgir o pueda servirnos precisamente para determinar si hay un camino más largo o un camino más corto. Un camino más corto equivaldría a quizá tener que cambiar el cronograma del proyecto y quizá que la ruta crítica también varíe. Y esto es importante porque si la ruta crítica no cambia y las actividades siempre se van a tardar lo mismo, definitivamente no hay mucho que podamos hacer. También nos va a garantizar escenarios pesimistas que implican que las actividades o tareas se demoren un poco más. Con lo cual, esto podríamos ejemplificar un escenario catastrófico que es el peor de todos, en el cual todas las actividades están tardando mucho, y ver y determinar
si ese escenario aún cumple con lo establecido dentro del proyecto. Si este escenario realmente cumple, entonces no habrá problema. Si este escenario no cumple, quizá tendremos que analizarlo a través de los diferentes riesgos que existen dentro del proyecto. Entonces, tenemos dentro de las técnicas de modelado el análisis qué pasa si y la simulación, que a la larga son dos maneras de determinar o encontrar si un cronograma podemos tardarnos un poco más o tardarnos un poco menos, y si existen algunas variantes que pudieran poner en riesgo a el proyecto completo como tal.